Mis padres no asistieron a mi graduación y dijeron, no exageres, es solo un pedazo de cartón, seguirás siendo el mismo fracasado de siempre, así que dije, entonces mi dinero solo es un pedazo de papel, no lo van a necesitar. Me llamo Santiago, y este es el relato de cómo mi vida dio un giro el día de mi graduación. Era un sábado de mayo, después de 4 años de matarme estudiando, trabajando y ahorrando cada moneda que pasaba por mis manos, por fin iba a graduarme de la universidad. No fue un camino fácil, créanme. Mientras mis compañeros de clase salían a bailar los fines de semana o se iban de viaje con sus familias, yo estaba fregando platos en un restaurante o cargando cajas en un almacén hasta que me dolían los brazos. Todo eso para pagar mis estudios y, de paso, mantener a flote la casa de mis padres, Marta y Marcos. Sí, yo les pagaba todo, la luz, el agua, el gas, el alquiler cuando se atrasaban, hasta el maldito servicio de cable que mi papá usaba para ver fútbol y programas de pesca todo el día. Pero ese sábado, el día de mi graduación, pensé que por fin iba a ser diferente. Pensé que ellos, aunque sea por una vez, me mirarían con algo parecido al orgullo. Qué iluso fui. Desde que tengo memoria, mis padres han tenido una habilidad especial para hacerme sentir como si nada de lo que hiciera valiera la pena. Mi mamá, Marta, es de esas personas que siempre tiene una crítica lista para dispararte. ¿Para qué estudias tanto si igual vas a terminar sirviendo mesas como ahora?, me decía mientras se pintaba las uñas en el sillón o cortaba cebolla para la cena. Mi papá, Marcos, era diferente, pero no mejor. Él prefería reírse y soltar comentarios que parecían bromas, pero que se te clavaban hondo. Santi, tú eres el rey de los sueños rotos, ¿eh? Siempre queriendo ser más de lo que puedes, me dijo una vez mientras abría una cerveza y se tiraba en el sillón a rascarse la panza. Yo me acostumbré a tragarme esas palabras y a seguir adelante, como si fueran piedritas en el zapato que uno sacude y listo. Pero ese sábado, esas piedritas se convirtieron en una montaña, y ya no pude cargarlas más. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde en el auditorio de la universidad. Me levanté temprano ese día, con los nervios a flor de piel. Me puse la toga negra que había alquilado con mis propios ahorros, ajusté el gorro ese cuadrado que parece sacado de una película vieja, y me miré al espejo. No voy a mentir, me sentí bien. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Me veía como alguien que había logrado algo, alguien que no era el fracasado que mis padres siempre decían que era. Había invitado a Marta y a Marcos con semanas de anticipación. Les dije la fecha, la hora, el lugar exacto. Hasta les compré ropa decente para que no tuvieran excusa, una blusa nueva para mi mamá y una camisa para mi papá, porque sabía que si no lo hacía, iban a aparecer con cualquier cosa o directamente no irían. No se preocupen por nada, yo me encargo, les dije una noche mientras cenábamos arroz con pollo recalentado. Ellos asintieron, medio distraídos, y yo pensé que eso era un sí, ahí estaremos. Qué ingenuo. Llegué al auditorio a las 2 en punto, 1 hora antes, porque no quería arriesgarme a llegar tarde. El lugar estaba lleno de estudiantes con sus togas, corriendo de un lado a otro, abrazando a sus padres, sacándose fotos con sus hermanos o abuelos. Yo me quedé cerca de la entrada, con el celular en la mano, mirando la pantalla cada 5 minutos. Les escribí a las 2:15, ya vienen. No contestaron. A las 2:30 volví a intentarlo, la ceremonia empieza a las 3, no se olviden. Silencio. Llamé a mi mamá. Timbre, 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 y al final el buzón de voz con su mensaje grabado. Hola, soy Marta, déjame tu mensaje, pero no te prometo que te conteste. Colgué y probé con mi papá. Lo mismo, timbre, timbre, y nada. Empecé a sudar frío debajo de la toga. El corazón me latía rápido, y no era por la emoción de graduarme, sino por el miedo de que me dejaran plantado. A las 3 en punto, empezó la ceremonia. Me senté en mi silla asignada, en la fila de los que estudiaron administración, y seguí mirando hacia la puerta. Cada vez que alguien entraba tarde, mi cabeza se giraba como si tuviera un resorte. Pero nada. Solo veía a otros padres corriendo con cámaras o flores para sus hijos. La directora dio un discurso largo sobre el esfuerzo y el futuro, y luego empezaron a llamar a los graduados uno por uno. Cuando dijeron mi nombre, Santiago López, me levanté con las piernas temblando. Caminé al escenario, recibí mi diploma, y sonreí para la foto que nos tomaban a todos.
Mis compañeros aplaudieron, algunos profesores me dieron la mano y me felicitaron. Felicidades, Santiago, te lo mereces, me dijo la profesora Ramírez, una señora buena que me había ayudado mucho con las materias de números. Gracias, le contesté, pero mi voz salió apagada. Mientras bajaba del escenario, seguía buscando con la mirada a Marta y a Marcos entre la gente. No estaban. La ceremonia terminó como a las 5. Algunos se quedaron para las fotos grupales o para comer pastel y tomar jugo barato en la recepción. Yo no. Agarré mi diploma, me subí al primer bus que pasó, y me fui directo a casa. En el camino, mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Dónde estaban? ¿Qué podía ser más importante que verme graduarme después de todo lo que había hecho por ellos? Había pagado la universidad yo solo, sin un peso de su parte. Había trabajado turnos dobles para que no nos cortaran la luz cuando mi papá se gastaba la plata en cervezas y mi mamá en revistas de chismes. Y ellos no podían tomarse 2 horas para estar ahí. Estaba furioso, pero también dolido. Muy dolido. Cuando llegué a casa, abrí la puerta y el olor a carne asada me pegó en la cara como un cachetazo. Escuché risas y voces desde el patio trasero. Caminé despacio, todavía con la toga puesta y el gorro en la mano, y ahí los vi, Marta y Marcos, sentados con un grupo de amigos alrededor de una parrilla humeante. Había platos con chorizos, costillas, papas asadas, y una mesa llena de botellas de cerveza y gaseosa. Mi papá estaba contando una historia, gesticulando con las manos, mientras mi mamá se reía y le pasaba un pedazo de pan a una vecina. Ni siquiera me miraron cuando entré. ¿Qué pasa, Santiago? Ya terminó tu fiestita, dijo mi papá, soltando una carcajada como si fuera el mejor chiste del mundo. Mi mamá ni levantó la vista, estaba demasiado ocupada sirviéndose más ensalada de tomate. Era mi graduación, dije, y mi voz salió ronca, como si me hubiera tragado un nudo. Les dije 1000 veces que era hoy. ¿Por qué no fueron? Marcos se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró como si yo fuera un nene haciendo un berrinche por un juguete. Ay, Santiago, no exageres, es solo un pedazo de cartón, seguirás siendo el mismo fracasado de siempre, con o sin eso. Todos empezaron a reír a carcajadas, mis padres y sus amigos. Luego mi madre dijo, en vez de haber malgastado ese dinero en la universidad deberías habernos llevado de vacaciones, eres un egoísta y perdedor. Miré a mi alrededor. Los amigos de mis padres seguían charlando, comiendo, bebiendo, como si yo no existiera. 4 años matándome para pagar la universidad, trabajando hasta las 3 de la mañana para que ellos tuvieran luz, agua caliente, comida en la mesa, y esto era lo que valía para ellos. Un pedazo de cartón. Un fracasado. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, y algo dentro de mí se prendió fuego. ¿Saben qué? Dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Todos se callaron y me miraron, hasta los vecinos que estaban masticando pararon. Si mi diploma es solo un pedazo de cartón, entonces mi dinero también es solo un pedazo de papel. Y si no vale nada para ustedes, no lo van a necesitar. Marcos frunció el ceño y dejó el vaso en la mesa. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Que se acabó, respondí, no pago nada más, ni la luz, ni el agua, ni el maldito cable para que tú veas fútbol todo el día mientras yo me rompo el lomo. Si soy un fracasado, entonces este fracasado se va. Mi mamá dejó el tenedor en el plato y me miró como si le hubiera tirado un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Te volviste loco? Tú no puedes hacernos esto. Ya lo hice, dije. Di media vuelta, entré a la casa y subí las escaleras a mi cuarto. Mi corazón latía como loco, pero por primera vez en mucho tiempo, no era por miedo ni por tristeza. Era por otra cosa, algo que no podía nombrar todavía. Agarré una mochila vieja que tenía debajo de la cama y empecé a meter mis cosas, ropa, mi laptop, el diploma que todavía llevaba en la mano, un par de libros que había comprado con mis ahorros. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Mientras guardaba mis cosas, escuché pasos pesados subiendo las escaleras. Era mi papá. Entró al cuarto sin tocar, con la cara roja y los ojos brillantes de bronca. Santiago, piensa bien lo que estás haciendo. Somos tu familia, dijo, y su voz tenía ese tono que usaba cuando quería que me callara y obedeciera. Familia, dije,
y se me escapó una risa amarga mientras cerraba la mochila. La familia no te pisa cuando estás subiendo. La familia no te usa como cajero automático y después se ríe en tu cara. Ustedes no son mi familia, son un peso que cargué demasiado tiempo. No me contestó. Se quedó ahí, respirando fuerte, con los puños apretados, pero no dijo nada más. Me colgué la mochila al hombro, bajé las escaleras y abrí la puerta de la calle. Mi mamá gritó algo desde el patio, pero no me detuve a escuchar. El aire de la noche me pegó en la cara, fresco y limpio, y aunque no tenía ni idea de qué iba a hacer ni a dónde iba a ir, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Caminé unas cuadras sin rumbo, solo para alejarme de esa casa que nunca había sido un hogar. El barrio estaba tranquilo, solo se escuchaban algunos perros ladrando a lo lejos y el ruido de los colectivos pasando por la avenida. Me senté en una plaza chiquita, en un banco debajo de un árbol, y saqué el diploma de la mochila. Lo miré un rato bajo la luz de un farol. Santiago López, licenciado en Administración, decía en letras grandes y elegantes. Para ellos era un pedazo de cartón. Para mí, era la prueba de que podía salir adelante solo, sin su ayuda, sin sus burlas. Pensé en cómo habían sido esos 4 años. Me acordé de las noches que me quedé despierto estudiando con una linterna porque no había plata para la luz, de los días que comí fideos secos porque todo mi sueldo se iba en las cuentas de la casa, de las veces que mi papá me pidió un prestamito para sus cervezas y nunca me lo devolvió. Pensé en mi mamá contándole a las vecinas que yo no servía para nada mientras yo estaba en la cocina lavando los platos que ella dejaba tirados. Y pensé en mí, en cómo me había tragado todo eso por tanto tiempo, por miedo a quedarme solo, por creer que les debía algo. Pero ya no. Ese sábado de mayo, mientras el sol se escondía y las estrellas empezaban a aparecer, decidí que no les debía nada. Ellos se habían reído de mi esfuerzo, habían elegido un asado con amigos por encima de mi graduación, y ahora iban a tener que arreglárselas sin mi pedazo de papel. Saqué el celular y miré mis contactos. Tenía un amigo, Luis, que siempre me había dicho que podía quedarme en su casa si necesitaba un lugar. No era mucho, un departamento chiquito que compartía con su hermano, pero era un comienzo. Le escribí un mensaje: Luis, sigue en pie lo del sofá. Me contestó en menos de un minuto: obvio, ven cuando quieras. Cuando llegué a casa de Luis me recibió con una taza de café, mientras la tomaba respiré hondo y le conté todo. Le hablé de la graduación, de cómo mis padres no fueron porque prefirieron un asado con sus amigos, de las cosas que me dijeron, de cómo me llamaron fracasado después de todo lo que hice por ellos. Le conté cómo pagué sus cuentas durante años, cómo trabajé hasta quedar exhausto para que no les faltara nada, y cómo, al final, todo eso no significó nada para ellos. Cuando terminé, Luis se quedó callado un momento, mirando su taza de café como si estuviera pensando qué decir. Eso es duro, Santiago, dijo por fin. No sé cómo aguantaste tanto. Yo habría explotado mucho antes. No sé cómo no exploté antes, admití. Supongo que siempre pensé que era mi deber, que les debía algo por ser mis padres. Pero ya no pienso así. Bien por ti, dijo Luis, asintiendo. Mira, no soy de dar consejos profundos, pero si ellos no valoran lo que haces, no merecen tenerte cerca. Tú te graduaste, trabajaste como loco para llegar ahí, y eso no es poca cosa. Que ellos no lo vean no significa que no sea real. Sus palabras me hicieron sentir un poco mejor, como si alguien por fin entendiera por lo que había pasado. Terminamos el café en silencio, y después Luis me trajo una almohada y una sábana para el sofá. Duerme tranquilo, dijo antes de irse a su cuarto. Mañana pensamos en el resto. Esa tarde, mientras Luis y su hermano Carlos estaban viendo televisión, mi celular vibró con un mensaje. Era de mi mamá. Santiago, ¿dónde estás? Esto no es gracioso. Ven a casa ahora mismo. Lo leí y sentí una punzada en el pecho, pero no respondí. Un minuto después, llegó otro mensaje, esta vez de mi papá: no seas estúpido. ¿Crees que puedes vivir solo? Vuelve o te vas a arrepentir. Eso me dio más rabia que tristeza. Ni un lo siento, ni un te extrañamos, solo órdenes y amenazas. Apagué el celular y lo guardé en la mochila. No iba a dejar que me hicieran dudar. Pasaron algunos días y seguía durmiendo en el sofá de Luis, comía con él y su hermano Carlos, y seguía buscando trabajo.
Mandé más de 20 currículums y conseguí una entrevista en una empresa de logística que necesitaba a alguien para llevar las cuentas. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien y estaba cerca del departamento. La entrevista fue al final de la semana, y aunque estaba nervioso, me preparé lo mejor que pude. Repasé todo lo que había aprendido en la universidad, me puse la camisa más decente que tenía, y fui con la cabeza en alto. El gerente que me entrevistó era un hombre serio, de unos 40 años, con gafas y una voz grave. Me hizo un montón de preguntas sobre números, balances y cómo manejaba el estrés. Respondí lo mejor que pude, y al final, me dijo, me gusta tu actitud, Santiago. Empiezas el lunes. Salí de esa oficina con una sonrisa que no me cabía en la cara. Por fin algo salía bien. Cuando le conté a Luis y a Carlos, insistieron en celebrarlo. Compraron unas pizzas y un par de refrescos, y pasamos la noche riendo y viendo una película mala de acción. Fue una noche simple, pero para mí significó mucho. Era la primera vez en años que sentía que tenía gente a mi lado que de verdad se alegraba por mí. El lunes llegó rápido. Me levanté temprano, me puse mi ropa de trabajo nueva, una camisa y un pantalón que compré con mis ahorros, y fui a mi primer día en la empresa. Era un edificio grande, con oficinas llenas de escritorios y gente que iba y venía con carpetas. Mi trabajo era sencillo, organizar facturas, revisar cuentas, asegurarme de que todo cuadrara. No era emocionante, pero me gustaba. Por primera vez, sentía que estaba usando mi título para algo real, algo que me pertenecía. Pasaron las semanas, y poco a poco, empecé a construir una rutina. Trabajaba de 9 a 5, volvía al departamento, cenaba con Luis y Carlos, y ahorraba cada peso que podía. Mis padres seguían mandándome mensajes de vez en cuando, a veces enojados, a veces pidiéndome que volviera, pero nunca les contesté. Una vez, mi mamá escribió, nos cortaron la luz por tu culpa. ¿Estás feliz? Leí eso y sentí un nudo en el estómago, pero también una calma extraña. No era mi culpa. Ellos eligieron depender de mí, y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Con el tiempo, empecé a sentir que ese departamento pequeño, con su sofá incómodo y sus paredes gastadas, era más un hogar que la casa donde crecí. Luis y Carlos se convirtieron en algo así como una familia, una que no me pedía nada a cambio, una que me apoyaba sin juzgarme. Y aunque todavía había días en los que dudaba de mí mismo, en los que me preguntaba si había hecho lo correcto al irme, cada paso que daba me hacía sentir más seguro. Un día, mientras revisaba unos papeles en la oficina, mi jefe me llamó a su escritorio. Santiago, estás haciendo un buen trabajo, dijo. Si sigues así, pronto podríamos subirte de puesto. Esas palabras me golpearon fuerte. No era solo un pedazo de cartón. Era mi esfuerzo, mi vida, y alguien lo estaba viendo. En el departamento, las cosas eran simples pero buenas. Los tres teníamos una rutina, yo trabajaba de día, Carlos en la fábrica de tarde, y Luis hacía trabajos esporádicos como repartidor. Nos turnábamos para cocinar, aunque la mayoría de las veces terminábamos pidiendo algo porque ninguno era un gran chef. Reíamos, jugábamos videojuegos y partidos de fútbol los fines de semana. Era una vida normal, pero para mí era como un sueño después de tantos años sintiéndome atrapado en la casa de mis padres. Ellos nunca volvieron a buscarme en persona, y yo pensé que tal vez se habían rendido. Me equivoqué. Todo cambió un viernes por la tarde, justo cuando salía de la oficina. Era un día caluroso, y yo estaba pensando en comprar unas cervezas para compartir con Luis y Carlos esa noche. Mi celular vibró en el bolsillo, y cuando lo saqué, vi un número que no reconocía. Pensé en ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Era mi mamá, Marta, y su voz sonaba diferente, temblorosa, casi rota. Santiago, soy yo, dijo. Necesitamos hablar. Es urgente. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque no quería saberlo. Una parte de mí ya intuía que no era nada bueno. No tenemos dónde ir, dijo, y empezó a sollozar. Nos echaron de la casa. El dueño no aguantó más que no pagáramos el alquiler. Estamos en la calle, Santiago. Por favor, ayúdanos. Me quedé helado. Por un segundo, sentí una punzada de lástima, pero luego recordé todo, sus burlas, su desprecio, cómo eligieron un asado con amigos en vez de mi graduación. ¿Y qué quieren que haga?,
dije, manteniendo la voz fría. Ven, por favor, suplicó. Estamos en el parque cerca de la casa. Trajimos lo poco que pudimos sacar antes de que cambiaran la cerradura. Necesitamos tu ayuda. Colgué sin decir nada más. Mi cabeza era un torbellino. Una parte de mí quería ignorarlos, seguir caminando y olvidarme de ellos como ellos se olvidaron de mí. Pero otra parte, más oscura, quería verlos, enfrentarlos, hacerles sentir lo que yo sentí. Agarré mi mochila, subí al autobús, y fui al parque que mi mamá mencionó. No iba a ayudarlos. Iba a cerrar este capítulo de una vez por todas. Cuando llegué, los vi desde lejos. Estaban sentados en un banco, rodeados de un par de maletas viejas y unas bolsas de plástico con ropa y cosas revueltas. Mi papá, Marcos, tenía la cabeza entre las manos, y mi mamá estaba a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Me acerqué despacio, y cuando me vieron, los dos se levantaron como si hubieran visto un salvavidas en medio del océano. Santiago, gracias a Dios, dijo mi mamá, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me aparté antes de que pudiera abrazarme. ¿Qué pasó?, pregunté, cruzándome de brazos. Es el alquiler, dijo mi papá, con la voz ronca. No pudimos pagarlo. Desde que dejaste de mandar dinero, todo se vino abajo. Nos dieron un aviso hace meses, pero no conseguimos nada. Hoy vinieron y nos sacaron. Por favor, hijo, dijo mi mamá, con lágrimas corriendo por su cara. No tenemos a dónde ir. Ayúdanos, te lo rogamos. Eres lo único que nos queda. Miré sus caras, sus ojos desesperados, y por un momento casi sentí pena. Pero entonces recordé sus palabras el día de mi graduación, es solo un pedazo de cartón. Seguirás siendo el mismo fracasado de siempre. Recordé cómo me usaron, cómo viví para pagar sus cuentas mientras ellos se reían de mí. Y en vez de pena, sentí una furia que me quemaba por dentro. Ayudarlos, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Ustedes nunca me ayudaron. Yo trabajé día y noche para pagar la universidad, para mantener esa casa, para que tuvieran luz, agua, comida. ¿Y qué hicieron? Se rieron de mí. Dijeron que mi esfuerzo no valía nada. Santiago, por favor, no digas eso, suplicó mi mamá, retorciéndose las manos. Éramos tu familia. Familia, solté una risa seca. La familia no te pisa cuando intentas salir adelante. La familia no te usa como un banco y luego te escupe en la cara. Metí la mano en mi mochila y saqué mi diploma, el mismo que había guardado con tanto cuidado desde ese día. Lo sostuve frente a ellos, dejándoles ver las letras grandes que decían Santiago López, licenciado en Administración. Miren esto, dije. ¿Saben qué es? Ustedes lo llamaron un pedazo de cartón. Dijeron que no servía para nada, que yo no servía para nada. Pero gracias a esto, tengo un trabajo, un lugar donde vivir, una vida que construí solo. Mientras ustedes están aquí, llorando porque no saben cómo sobrevivir sin mí. Mi papá intentó hablar, pero le tembló la voz. Santiago, no seas cruel. Somos tus padres. Cruel, dije, y me reí en su cara, una risa fría y dura que no reconocí como mía. ¿Cruel fue cuando me dejaron solo en mi graduación por un asado con sus amigos? ¿Cruel fue cuando me llamaron fracasado después de todo lo que hice por ustedes? No, esto no es crueldad. Esto es justicia. Santiago, por favor, lloró mi mamá, cayendo de rodillas frente a mí. No nos dejes así. Te necesitamos. Me necesitan, dije, mirándola desde arriba. Qué gracioso. Cuando yo los necesitaba, ustedes estaban demasiado ocupados comiendo chorizos y riéndose con sus amigos. Ahora que no tienen mi dinero, de repente soy importante. Pero adivinen qué, este fracasado ya no está para ayudarlos. Di un paso atrás, todavía sosteniendo el diploma en la mano. Ese pedazo de cartón que tanto despreciaron me dio todo lo que tengo ahora. Y ustedes, con sus burlas y su egoísmo, no tienen nada. Así que sigan llorando, sigan rogando. Pero no esperen nada de mí. Me di la vuelta y empecé a caminar. Escuché a mi mamá gritar mi nombre entre sollozos, y a mi papá murmurar algo que no entendí. No me detuve.
No miré atrás. Sentí sus ojos clavados en mí mientras me alejaba, pero no me importó. Por primera vez, no había culpa, no había dudas. Solo una sensación de paz, como si por fin hubiera soltado una cadena que me ataba al pasado. Cuando llegué al departamento, Luis y Carlos estaban en la sala, jugando un partido de fútbol en la consola. ¿Todo bien?, preguntó Luis al verme entrar. Sí, dije, dejando mi mochila en el suelo. ¿Todo bien? ¿Quieres unirte?, dijo Carlos, ofreciéndome un control. Claro, respondí, y me senté con ellos. Mientras jugábamos, reímos y gritamos como si nada más importara. Y en cierto modo, así era. Marta y Marcos ya no eran mi problema. Ellos habían perdido todo, y yo había ganado algo mucho mejor, una vida propia, y una familia que no me pedía nada más que ser yo. Pasaron los días, las semanas, los meses. Nunca supe qué fue de mis padres después de ese encuentro en el parque, y no me interesó averiguarlo. Seguí trabajando en la empresa, ahorrando dinero, haciendo planes. Luis y Carlos estuvieron a mi lado en todo. Cuando conseguí un ascenso, me aplaudieron como si ellos mismos lo hubieran ganado. Cuando tuve un día malo, me escucharon sin juzgarme. Ellos no eran mi sangre, pero eran mi hogar. Un día, mientras miraba por la ventana del departamento, pensé en cómo había empezado todo, con un diploma que mis padres despreciaron, con una noche en la que decidí que ya era suficiente. Ahora, ese pedazo de cartón era mi orgullo, mi victoria. Y ellos, con sus lágrimas y sus súplicas, eran solo un recuerdo que se desvanecía. La vida siguió adelante. Con Luis y Carlos a mi lado, construí algo sólido, algo mío. Y nunca volví a mirar atrás. Suscríbete para más historias diarias.